Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Elmo. Me salió de 12 centímetros de alto. Y entonces es el compañero del Come Galletas, de Plaza Sésamo. Me los habían pedido. Saludos, Juventina. Ella me los pidió el patrón. Espero que te guste. Mira, salió bien bonito. La verdad me gustó muchísimo. Y espero que te guste. Ojalá me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campana para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Hay una disculpa, es que la voz va y viene y me está costando hacer los videos. O estoy tose y tose y tose. Una disculpa. Voy a tejer a Elmo. Juventina, gracias por tu donativo. Y este es tu Elmo. Ella me pidió de favor un llavero de Elmo. Bueno, de 10 a 12 centímetros más o menos. Ven que hice el Come Galletas. Ay, espero que se escuche, si no voy a tener que subirle el volumen al video. Entonces, voy a usar este estambre angorita. En esta ocasión, sí les recomiendo, una disculpa por la tosedera. Pero sí me urge ya subir video. Miren, les recomiendo que el estambre sea delgado para que te salga pequeño, porque si tú le metes estambre grueso, sí te va a quedar muy grande. Entonces, de hecho, voy a usar un gancho de 2.5 milímetros para que quede bien. Entonces, vamos a usar color rojo para el cuerpo, amarillo para la nariz y blanco para los ojos. ¿Ok? Voy a ocupar estambre negro también para la parte de la boca. ¿Ok? Ese se me había olvidado, el estambre negro. Vamos a ocupar, miren, yo al igual que el otro muñequito voy a ocupar, unos como ojitos, pero que son planos. Ay, miren, yo diciéndoles y tengo redondos. No. Miren, voy a ver si ocupo planos. Pero no tengo plano. Estas son amarillos. Es que quería poner la nariz de con pero no, porque la nariz es más grandecita. Entonces la vamos a tejer. Y miren, estos también son narices. No, entonces voy a ocupar botones redonditos para los ojos, para la parte negra de los ojos, que son estas. Espérenme. Estas. ¿Ok? Entonces, si no tienes estas, las puedes hacer con fieltro. Te van a quedar igual de bonitos, ¿ok? No te me preocupes. Pero si quieres estos los venden en Temu. Yo ahí los compré. ¿Qué más necesitamos? Pues creo que ya es todo. Vamos a comenzar y espero que sí se escuche mi video. Ok, necesitamos dos cartoncitos de 2.5 centímetros de diámetro. Yo tengo dos maderitas y las voy a usar para la parte de abajo de los piececitos. Ok, entonces eso se me había pasado.
Ok, bien. Voy a empezar haciendo el bracito. Vamos a tomar el color rojo y vamos a tejer 2 cadenas. Así. Y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Ay, es que pegué el ojo. Bueno, o sea, tejí unas partes que son las dobles. Hagan de cuenta que tejí un ojo, pero al pegar el ojito no me hice un embarradero. Ok, en la vuelta 2 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Van 2. Ay, perdón. Y van 3. Entonces, de la vuelta 3 a la 10, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y remato dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. De la vuelta 3 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron los 2 bracitos y ahora vamos a hacer la piernita. La primera pierna se remata, la segunda no, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con color rojo y vamos a hacer esto. 2 cadenas, espérenme, 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hacemos una cadena y hacemos un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 3 hacemos una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4, ay, disculpen, es que tengo mucho frío. En la vuelta 4 hago una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, lo tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 18 puntos bajos, los tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, aquí
va en la maderita. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Lo tejemos y regresamos. Ok, de la vuelta 7 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. La primera pierna la remato, pero la segunda no. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas y vamos a unir las piernitas y a formar el cuerpo. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y tomo la otra piernita y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y me voy a la primer pierna y tejo los 6 puntos que me hacen falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedaron unidas las patitas. Miren. En la vuelta 12 a la vuelta 17 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces de la vuelta 12 a la 17, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18, miren, ya voy llenando. Y me van a decir, oye, quedó igual que el come galletas. No, fíjense que el come galletas queda gordito y el elmo es más flaquito. Entonces, vean, se ven muy diferentes. Vamos a seguirle. En la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Lo sigo tejiendo. Conforme van tejiendo, van rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una vuelta, hay una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer
una cadena y tejo punto por punto, 12 puntos bajos. Miren, ya lo rellené más, ya se le ve la pancita. Entonces, lo tejo, remato dejando estambre suficiente para poder pegar la cabeza al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó así. Entonces, lo que podemos hacer, rellené los bracitos, pero las 3 últimas vueltas no las rellené para que pueda quedar pegadito al cuerpo. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a unir, como lo hice con el come galletas, de un costado y en la segunda vuelta, de arriba hacia abajo, voy a unir los bracitos. Ajá. Así. Y entonces así queda. Hago esto. Y así pegamos el otro bracito. ¿Ok? Miren. Está quedando hermoso. ¿Ok? Entonces pego el otro brazo y regreso. Ok, miren. Había pensado en hacer el círculo y que a la mitad se partiera, pero creo que va a ser más fácil así. Hacer un semicírculo 2 veces y ya lo juntamos y va a quedar así. Va a quedar un poquito grande la cabeza, pero va a quedar bonito. Entonces, miren, de hecho no lo he rematado para poder unir la cabeza. Vamos a empezar con el negro. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego en la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bueno, no, de hecho ya rematamos al terminar la vuelta. Cerramos con un punto deslizado y rematamos. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, vamos a hacer lo mismo de la vuelta hasta la vuelta 4, pero va a haber una vuelta 5. Entonces tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos.
3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 subo con una cadena y tejo un aumento, digo un punto, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Tejemos un punto bajo, un aumento, 6 veces, lo tejo y regreso. Cierro todas las vueltas con un punto deslizado. Así se me olvida mencionarlo, es que tengo la cabeza en otro lado. Bueno, hasta ahorita no me ha dolido. Bueno, ahorita. Miren, ya terminé. Cierro con el punto deslizado y vean. Vuelta 4. Hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3 puntos bajos, un aumento, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Una disculpa por la tos. Yo creo que como estoy hablando, se me reseca la garganta. Pero ahí la llevamos. Miren. ¿Ok? Entonces seguimos tejiendo y regresamos. De la vuelta 6 a la 8 y rematamos dejando estambre para cerrar, para pegar con la parte negra así, la cabeza. Ok, miren, ya quedó así. Entonces voy a tomar tantito el hilo que dejé y vamos a hacer esto. Vamos a ir rodeando poco a poco y uniendo en círculo a la semiesfera. Yo quería rellenarla y luego ya unir. Ok, más o menos. Así. Así. Y entonces, así vamos a unir las dos partes. La última parte, espérame, chaparra, es que mi perrita quiere jugar, pero que se espere tantito. Ok, la última parte, o sea, en la segunda parte que cierres, o sea, esta vamos a cerrarlo así, ¿no? Y en la otra me va a sobrar estambre. Entonces,
No lo corten porque vamos a unir las partes medias. Miren, si quieres ponerle un cartoncito del tamaño del color negro, sí lo puedes hacer, ¿eh? Y te quedaría bonito. Miren, aquí yo ya estoy rematando. Así. Así. Y en la otra no remates. O sea, miren, espérame, chaparral. Y entonces vamos a hacer esto. Ya que tengo unidas las dos partes, vamos a unir de una a la otra. Miren. Esto es cuestión de que al tanteo ustedes vayan uniendo. Y hasta dónde quieren que quede unido. Pero que quede como abiertita la boca. A ver si me sale. Porque creo que rellené muchísimo. Pero voy a ver. Miren. Así. ¿Ok? Si quieren hacen la cabeza más pequeña, pero... no sé. Creo que sí quedó. Dejen, sigo uniendo un poquito más. A ver. Eso sí es al gusto, a tu criterio. Así. Es que me quedó como muy cabezón, ¿verdad? ¿Saben qué? Voy a quitar una vuelta. Ok, miren, ya la uní y efectivamente le tuve que quitar, no una, le quité 2 vueltas a la cabeza. Entonces, la vuelta 6 de la parte roja es nada más 30 puntos bajos y rematamos. Pero no se preocupen, lo indico en el video. Miren, porque quedó mejor. Y los ojitos. Sí, porque si no se iba a ver desproporcionado. Entonces, ya que cosí, miren, esta parte fue casi la mitad, la cosí y la otra no la cosí. Entonces queda así. Vamos a hacer el ojito. Para el ojito necesitamos el estambre blanco. Y tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y la vuelta 2 hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3, espérenme, aquí está. Tejo punto por punto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado y regreso.
en la vuelta. No. Ok, en la vuelta 4, perdóname, es que ya no me dejó hablar la tos. Una cadena y tejo. Puras disminuciones. 6 disminuciones. Y tratamos de rellenar con cuidado antes de cerrar la vuelta. Y rematamos dejando estambre para poder cerrar el circulito del ojo. Miren. Es que hace rato quise hablar y no pude. Ahí está. Espérame, que aquí fue el error. Ahí. Y antes de cerrar, voy a rellenar. A ver. Así. Y entonces cierro con un punto deslizado y vamos a rematar. Así. ¿Ok? Y entonces, de adentro hacia afuera, vamos a hilvanar las cadenas. Así. Ay. Hasta rodear todo el círculo. Jalo y rematamos. Ok. Ahí está. Y en el mero centro del ojo, aquí en el centro, vamos a poner silicón líquido. Así. Y voy a poner el circulito negro, ya sea con fieltro o el que yo tengo. Ahí, centrado. Ya quedó. Entonces, después de esto, ya están los dos ojitos. ¿Ok? Entonces, vamos a unir la cabeza al cuerpo. Miren, agarro y coloco la cabecita y hago un pellizquito entre la vuelta 2 y 3, pero centrándolo de tal manera que la parte de la boca quede hacia el frente, o sea, que quede centrado hacia el frente, así más o menos. Y entonces me voy rodeando toda la cabeza. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, entonces vamos a hacer esto. Voy a poner en la vuelta aquí, bueno, en los ojitos voy a pegar aquí abajo silicón, pero de tal manera que queden así, en medio, y que los ojitos queden alineados. Bueno, y le pongo un poco
poquito aquí al lado para que peguen los ojos. Así. ¡Ay, quedó hermoso! Dejen que seque. ¡Ay, se me pegó! Y regreso. Ok, miren, ya quedó. ¡Ay, quedó increíble! Me encantó. Yo sé que a muchos no les gustaría el comer galletas, pero miren, se ven hermosos juntos. Espero que te haya gustado mi tutorial, que compartas, que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Midió los 13 centímetros, miren, los 12 centímetros de la otra vez. Entonces, espero que te guste y que me regales la manita arriba y un lindo comentario que me ayuda muchísimo a que YouTube me recomiende. Mil gracias por tu apoyo. Feliz año nuevo. No sé si alcance a hacer otro video más, pero por si no, te deseo lo mejor y que empecemos un año mejor, porque que termina, la verdad para mí fue muy difícil. Muy difícil, muy estresante, y estoy tratando de echarle ganas. No sé qué me depara el siguiente año. No sé, estoy pensando si meterme a trabajar para mantener a mi esposo y porque pues pasaron cosas durante estos días y lamentablemente mi esposo ya se quedó sin trabajo. Entonces ahora sí no tengo seguro social, no tengo nada y necesito moverme. Entonces vamos a ver cómo nos depara este año que viene y estaré echándole ganas. Apóyame, porfa, viéndome mis videos, recomendándolos. Con eso me ayudas muchísimo. Si quieres dejarme donativos, es que la verdad no tengo ni para el estambre. Entonces, les mando un fuerte abrazo y que nos vaya mucho mejor a todos con salud este nuevo año que comenzamos y que vaya mejor económicamente para todos. Les deseo un feliz año nuevo y seguimos adelante. Bye.